Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz, te damos la bienvenida. Y como siempre te decimos, deja un comentario debajo de cada video, o si así lo deseas, solicita un tema que quieras que tratemos. En estos últimos tiempos, lamentablemente, dentro de lo que es la Iglesia, se está implementando una nueva doctrina, es la doctrina del miedo. ¿Cierto? Que nosotros nos manejemos con miedo, o sea, a todo tenerle temor. Nos dicen que todo lo malo que nos está pasando en nuestra vida, que si nos quedamos sin trabajo, si tenemos problemas familiares, tenemos problemas de salud, etcétera, etcétera, es porque le estamos fallando a Dios. Y bueno, ¿cómo puede ser esto? Le podemos fallar porque quizás no vamos regularmente a la iglesia, quizás no estamos orando, ayunando, no estamos leyendo su palabra. También, lo más lamentable, no estamos ofrendando como algunos quieren y empieza a implementarse esta doctrina del miedo. Y todo esto te pasa porque vos no estás a cuenta con Dios, vos estás separándote de lo que es el ámbito de Dios, ¿no es cierto? Pero yo te voy a explicar un poquito qué es el miedo y qué es el temor, porque sí la Biblia habla de tenerle temor a Dios. El miedo es una emoción primaria natural, que la tenemos todos nosotros, y consiste en experimentar inquietud, desagrado, rechazo ante una amenaza o ante un peligro. Por ejemplo, yo por supuesto voy a tener miedo si se me aparece una víbora, porque sé que la víbora me puede picar y me puede matar, o ante un león si estamos hablando de animales. Otro peligro, no me voy a poner a cruzar en una avenida cuando el semáforo está en rojo, porque sé que todos los autos van a venir y me van a llevar por delante. Ese es el miedo natural que consiste y está dentro de cada uno de nosotros. Pero el temor, por otro lado, es la presunción y la sospecha de un peligro. O sea, ahí no tengo que ir porque sé que no me va a ir bien, con esto no me tengo que meter porque puedo terminar mal. Es la sospecha de un peligro, ¿no? Pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado. No es que yo, por ejemplo, como te dije recién, tengo miedo a las víboras. Bueno, acá el temor no. No voy para ese lado porque sé que no me conviene. O sea, no está fundado el miedo dentro mío, sino que tengo cierto temor dónde tengo que moverme, por dónde tengo que ir y cómo tengo que desenvolverme en esta vida. Para concluir, vamos a decir que yo te dije que en la Biblia existe el temor de Dios. El temor significa reverencia y obediencia a Dios. No quiere decir en ninguna parte de la Biblia que nosotros debemos tenerle terror a Dios, sino temor, que quiere decir reverencia, obedecerle, ser fiel a Él como Él lo es con nosotros. La Biblia nunca, pero nunca va a enseñar que los cristianos deberían temer a Dios. Porque Él es nuestro pastor, dice la Biblia. Vos lees el Salmo 23, que está en clásico, donde empieza y que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si hay un Dios que dice que me va a estar pastoreando, cuidando y nada me va a hacer faltar, no es un Dios malo, no es un Dios que está con un látigo o con un ojo grandote que está mirando todo lo que yo estoy haciendo mal, ¿no es cierto? El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. Yo le puedo tener miedo a una persona que es muy mala conmigo, que me trata muy mal, como yo he tenido algún patrón cuando trabajaba bajo relación de dependencia, que así lo era, ¿no es cierto? Pero el temor a Dios no es eso, porque Él no es ni tirano ni nada por el estilo. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia
y admiración hacia Él. Porque Él es el Dios todopoderoso, dice la palabra de Dios. Él es el creador de todas las cosas, de todo lo que hay en el universo. Este Dios todopoderoso me ha llamado por mi nombre, a mí en particular, para servirlo, como te ha llamado a vos, como ha llamado a cualquiera que está sobre este planeta. Fíjate que Jeremías capítulo 1, verso 5 lo establece claramente, que Dios ya predestinó nuestra vida desde dentro del vientre de nuestra madre. Él ya tenía un propósito para nosotros, un llamado especial para nosotros. Y Él está obrando. Él no te va a llamar por llamar y te va a dejar ahí boyando. Él está obrando en mí, en vos, para que puedas ser salvo y puedas estar con Él por el resto de la eternidad. Ese es el Dios de amor que tenemos, no el Dios castigador, ¿no es cierto? Esto nos hace tener temor de pecar contra Él. Como te dije antes, el miedo es algo que está ahí latente. El temor es, no hago esto porque no me conviene. Entonces el temor es tratar de no pecar contra Dios, ¿no es cierto? Porque no queremos nada más en este mundo que agradarle, honrarle su nombre, como Él verdaderamente se lo merece. Ahora vamos a hacernos una preguntita. Entonces, ¿yo a qué debo temer estando delante de Dios? ¿A qué debo temer? Ya que no es un Dios castigador, ya que no es un Dios que está con un látigo, ¿no es cierto? ¿A qué debo temer? En primer lugar, temer actuar en contra de su voluntad. Dice el apóstol Pablo claramente que la voluntad de Dios es lo mejor que podemos tener cada uno de nosotros. Entonces tratar de no hacer mi voluntad y entrar, encajar en la voluntad de Dios. Segundo lugar, temer deshonrarlos con nuestras acciones. Esto asegurará que actuemos con rectitud, amor y bondad hacia nuestro prójimo, que muchas veces no lo hacemos y estamos viendo la cantidad de violencia que hay en el mundo, donde el prójimo parece que fuera nuestro mayor enemigo y lo tenemos que atacar. Tercer lugar, temer transgiversar tanto a él como a su palabra ante el mundo. Hoy lamentablemente hay muchos que toman la Biblia, la acomodan a lo que ellos les conviene, la acomodan a lo que ellos quieren y entonces transgiversan el mensaje que hay allí dentro para la humanidad. Cuarto y último lugar, temer tomar a la ligera a lo que Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros, como te dije recién, Dios nos ha llamado para utilizarnos con un propósito en este mundo. Ahora, el ministerio que Él nos ha dado, nos ha encomendado. Temer a eso, temer a tomar a la ligera esto. Y bueno, total, Dios es bueno, Dios es amor, yo hago lo que quiero con mi ministerio, hago lo que quiero dentro de la iglesia, y no es así. Si no tenemos temor de Dios, no tomaremos en serio el pecado. Y digamos, sí, bueno, esta es una mentirita más, y esta es una estafa más, y esta es una cosa más que me metí y sé que no me conviene. Y las consecuencias del pecado son enormes. Hoy lo estamos viendo en nuestro país, es tremendo. Estamos en el mes de febrero, los primeros días de febrero, y ya hay 41 víctimas de violencia de género. O sea, han matado a 41 mujeres, dentro de este tiempo. Y no pasaron todavía tantos días, ¿no es cierto? Las consecuencias del pecado son enormes. No hacia lo que hagamos, sino a lo que podemos llegar a recibir si cometemos esas acciones. El salmista en el Salmo 130, versículos 3 y 4 es claro. Dice, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Nos tendrías que matar a todos. Ahí sí sería un Dios castigador, ¿no es cierto? Pero tú ofreces perdón, dice el salmista, para que aprendamos a temerte.
Una vez más, temerte, obedecerte, honrarte, respetarte, ¿no es cierto? Cuando ponemos nuestras palabras y acciones en la balanza del temor, el respeto hacia Dios, ese temor divino, obtenemos sabiduría, comprensión y virtud, y luego aprendemos y hacemos la voluntad de Dios. El punto es el primero que tocamos, temer a salirse de la voluntad de Dios. La falta de temor piadoso nos lleva a hacer nuestra propia voluntad. Y es así como le erramos, nos equivocamos y muchas cosas nos va mal. No porque nosotros, como te dije al principio, estamos en falta con Dios, sino porque hacemos la nuestra, como se suele decir, y así muchas veces nos va. Si realmente tenemos temor de Dios, ya digo una vez más, respeto, reverencia, ¿no es cierto? Esto nos llevará a una profunda relación personal del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Por eso dice el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 8, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, al Señor. El libro de Eclesiastés, que es el libro de la sabiduría que está en la Biblia después de los Proverbios, capítulo 12 verso 13, cita ahí el sabio. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Más claro, échale agua. Como conclusión para este video podemos decir que los creyentes no deben tener miedo de Dios. Lo vuelvo a repetir. Los creyentes, los cristianos no deben tener miedo de Dios. No tenemos razón para tenerle miedo. Tenemos su promesa de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y esto lo expresa claramente el apóstol Pablo cuando les escribe a los Romanos capítulo 8, ese capítulo tremendo del apóstol Pablo, versículos 38 y 39, cita, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que más claro no podemos terminar este video. No le tengas miedo a Dios. Tenele temor, que es reverencia, respeto hacia su persona. Pero no miedo, porque el miedo acobarda, el miedo invalida todo pensamiento, el miedo nos deja tiesos y no podemos reaccionar para hacer lo que debemos hacer. Que Dios te bendiga muy ricamente.